Las noticias rusas de hoy en las últimas horas. Sergei Narishkin, que es el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, ha dicho que, según él, los tambores de guerra suenan ahora con especial fuerza en el continente europeo y que, por tanto, el Reino Unido está incitando activamente a una confrontación con Rusia. Después de eso, el embajador Polyansky, que estuvo en nuestro programa hace más o menos una semana, ha vuelto a hablar de algunos de estos temas. Y ahora ha ido un paso más allá en sus declaraciones. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa publicó una lista de empresas europeas vinculadas a la producción de drones en Ucrania. Después de eso, Polyansky dijo que Rusia tiene derecho a considerar esos lugares como objetivos militares legítimos. Y ahora llega esta advertencia de que todos los diplomáticos y extranjeros deben salir de Kiev porque van a traer fuego sobre la ciudad. ¿Qué opinas de esta situación? En les está ocurriendo él, so it tower nukes freeing rank through Kajwal. It's Kenny Surain Chitrun, Gemaith Jamowan, and Broswell's force. With assistance from the West, are increasing the number and the Están aumentando tanto el número como la sofisticación de los ataques contra el territorio ruso. Y además, en Occidente hay toda esa retórica belicista que acompaña a estos ataques, apoyados por países occidentales contra Rusia. Los rusos han llegado a la conclusión de que ya no tienen una disuasión suficiente frente a Occidente, ni frente a Ucrania, en lo que se refiere a los ataques contra su propio territorio, y que algo tiene que hacerse para corregir esa situación. En otras palabras, necesitan restablecer la disuasión. Y básicamente, los rusos han llegado a la conclusión de que la única forma de hacerlo es atacando objetivos en Europa. En la práctica, eso significa atacar objetivos en países miembros de la OTAN. Es la única manera de enviar un mensaje claro y restablecer la disuasión. Y como sostiene Karaganov, y es muy importante subrayar que sus opiniones las comparten muchos, incluso en los niveles más altos de la élite rusa, se empieza con armas convencionales. Y si eso no funciona, si atacar a un Estado europeo con armas convencionales no produce disuasión, no hace que los europeos se retiren ni que digan a los ucranianos que se retiren, entonces se usaría un número limitado de armas nucleares. Y eso no se haría para ganar la guerra en un sentido militar, sino para enviar una señal contundente a los europeos de que se habla en serio, de que se está tan decidido, que se está dispuesto a usar armas nucleares y arrastrar a todos los estados por una pendiente resbaladiza hacia la destrucción. Y estás diciendo a Occidente que la última oportunidad para evitar caer por esa pendiente resbaladiza es que dejen de atacar a Rusia, que dejen de ayudar a Ucrania a atacar a Rusia. Eso es lo que está pasando aquí. El problema es que, en Occidente, la mayoría de la gente no se toma en serio las amenazas rusas. Y piensan, tanto en Occidente como en Ucrania, que se puede seguir provocando a los rusos. Y cuando se quejan o dicen que van a tomar medidas drásticas contra ti, simplemente lo ignoras. No lo harán. No lo han hecho antes. No lo harán ahora. Así que sí, provocándolos. Y Karaganov dice, eso es exactamente. Y lo que pasa, lo que realmente está ocurriendo cuando quitas todas las capas de la cebolla, es que no respetan el hecho de que somos una potencia nuclear. No respetan que vivimos en una era nuclear. No creen que usaríamos armas nucleares. Y hemos llegado a un punto en el que probablemente tengamos que usarlas contra ellos de forma muy limitada, simplemente para enviar una señal muy clara de que, primero, vivimos en un mundo nuclear. Y segundo, quedamos muy en serio cuando decimos que queremos poner fin a los ataques ucranianos contra el territorio ruso, ataques que cuentan con la ayuda y el apoyo de países europeos como el Reino Unido e incluso de Estados Unidos. Mira, fíjate en eso. Aquí tienes una recopilación de varios titulares de los últimos meses. Alemania prepara al país para una guerra contra Rusia.
La OTAN dice que sí, podríamos estar en guerra con Rusia en 3 a 5 años. El Reino Unido insta a los británicos a prepararse ante una amenaza rusa. Un general francés se enfadó porque dijo que sí, vamos a perder hijos en una lucha contra Rusia. Está por todas partes, lo ves en todos lados. Así que por un lado, parece que realmente creen que podría haber una guerra con Rusia. Parece que se están preparando para ello. Pero, como pasa con todo, nada ocurre en el vacío. Y eso sí tiene un impacto en personas como Karaganov, en alguien como Vladimir Putin y también en el pueblo ruso. Escuchan esas cosas y parece que los rusos realmente creen lo que están diciendo y que están actuando en consecuencia. La pregunta es, y déjame dividir esto en 3 partes. Si Rusia ha dicho públicamente ahora, vamos a atacar Kiev de una forma en la que nunca lo hemos hecho antes, quizá en 1, 2 o 3 días, algo así, con un ataque masivo contra los sistemas de mando y control, contra la información y el liderazgo dentro de Kiev, algo que no han hecho hasta ahora. ¿Sería eso suficiente para captar la atención de los europeos occidentales? ¿O crees que solo los enfadaría más? No creo que eso vaya a funcionar. Pienso que, si los rusos van en serio con eso de restablecer la disuasión, y aquí estamos hablando de disuadir a los europeos de ayudar a Ucrania a atacar a la madre Rusia, van a tener que atacar objetivos ucranianos en lugares dentro de Europa, probablemente en los países bálticos. Creo que van a tener que hacerlo. Los rusos van a tener que ponerse duros con los europeos. Ser duros con los ucranianos no sirve de nada. Los ucranianos han sufrido muchísimo hasta ahora, y aún así han conseguido mantenerse en la lucha. Y los europeos siguen ayudándoles. Así que creo que incluso una campaña de bombardeos masivos sobre Kiev no va a resolver el problema. Bueno, eso es una afirmación bastante seria. Entonces, tu argumento o tu valoración es que el grupo actual de líderes europeos, ya hablemos de Starmer, Merz, Macron, Ursula von der Leyen, Mark Rutte y otros, no se van a dejar disuadir y van a seguir ayudando a Ucrania, incluso si hay una gran campaña de bombardeos allí, incluso dentro de Ucrania. Esa amenaza de que puedan atacar capitales europeas o objetivos en Europa, ¿significa, crees, que esos europeos simplemente no se creen que Rusia haría algo fuera de Ucrania? ¿Cómo lo valoras? Bueno, la verdad es que creo, escuchando a las élites europeas y también a muchas personas en Estados Unidos, que no acaban de entender que estamos tratando con un adversario con armas nucleares y que esta es una situación extremadamente peligrosa. Mi impresión, Daniel, es que durante la Guerra Fría éramos mucho más prudentes al hablar de una guerra con Rusia, o entonces con la Unión Soviética, y también éramos mucho más cautelosos en nuestro comportamiento que ahora. Me parece sorprendente hasta qué punto estamos dispuestos a ayudar a Ucrania a usar la fuerza militar contra el propio territorio ruso. Quiero decir, hoy estamos hablando de la campaña de drones que ataca infraestructuras y objetivos civiles, como este dormitorio en Rusia. Pero eso es solo una parte. Hay que recordar, como ya he subrayado en el programa antes, que en agosto de 2024, Ucrania invadió Rusia con la ayuda de Estados Unidos y del Reino Unido. Piénsalo un momento. Ucrania invadió Rusia. Algo impensable durante la Guerra Fría, que hubiéramos ayudado a un aliado a atacar a la Unión Soviética. Y además, recuerda que los ucranianos atacaron la parte de bombarderos de la tríada nuclear rusa, algo también impensable en plena Guerra Fría. Pero sentimos, y cuando digo sentimos, me refiero sobre todo a Estados Unidos y al Reino Unido, aunque también al resto de Occidente, que estaba bien que Ucrania atacara una de las patas de la tríada nuclear estratégica rusa. En su momento me pareció algo realmente impactante, y de hecho, todavía me lo parece. Y esto nos lleva de nuevo al argumento de Karaganov,
y al de otros dentro de la élite rusa, que Occidente no cree que Rusia tenga líneas rojas reales, que Occidente no respeta el hecho de que somos una potencia nuclear. No entienden que no pueden, o que no deberían poder, enviar fuerzas ucranianas a Kursk en el año 2024. Eso debería ser impensable. Y los rusos creen, creo que con bastante razón, que no dejaron claro en su momento, allá por 2024, que lo que hicieron Occidente y los ucranianos era inaceptable. En otras palabras, mucha gente dentro de Rusia siente que Putin no impuso su autoridad lo bastante pronto. Ya va siendo hora de que pongamos un límite. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa realmente poner un límite? Como tú señalabas, parece que ahora están hablando de bombardear Kiev de una forma en la que no lo habían hecho antes. Y lo que hicieron el domingo por la noche fue el primer paso en esa dirección. Mi respuesta sobre ese tema es que no estoy seguro de que eso sea suficiente, Dani. No creo que tenga tanto impacto en la forma en que la gente en Occidente percibe la situación. De hecho, puede que tengas razón, y que esto acabe provocando justo lo contrario, que Occidente refuerce aún más su apoyo a Ucrania. Si eso ocurre, los rusos escalarán. Y eso significa que atacarán con armas convencionales un objetivo dentro de Europa. Y si eso tampoco funciona, volverán a escalar. Ahí es donde estamos ahora, subiendo peldaño a peldaño en la escalada. Veamos entonces la fase 2 de todo eso. Supongamos que sí, Rusia ataca Kiev. Empiezan a circular muchos vídeos. Zelensky sale diciendo, Dios mío, por favor, venid a ayudarnos. Y los europeos se enfadan, y lo que sea. Así que no se echan atrás, al contrario, redoblan su apuesta y envían más material. Entonces Rusia dice, de acuerdo, ahora vamos a ejecutar la fase 2, que consiste en esa lista que han publicado de empresas y fábricas de drones, de misiles y demás, repartidas por todo el territorio, desde Gran Bretaña hasta el otro extremo. Y cumplen su amenaza. Y junto con eso, anuncian que si eso no funciona, el siguiente paso serán armas nucleares tácticas. ¿Llamará eso por fin la atención de Europa Occidental? Creo que sí. Quiero decir, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si Rusia usa armas nucleares, ¿qué hará Occidente? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Porque si respondes con tus propias armas nucleares, es probable que los rusos contraataquen. Y entonces estarías subiendo por la escalera de la escalada nuclear, ¿verdad? Se podría argumentar que si los rusos atacan con armas convencionales en un país europeo, y al mismo tiempo dicen que si eso no es suficiente, y no entiendes sus líneas rojas, quieren que comprendas plenamente que recurrirán a las armas nucleares a continuación. La idea de que vas a amenazar su supervivencia a través de Ucrania, de que vas a darle a Ucrania armas para golpear a la madre Rusia y matar a un gran número de civiles rusos, es categóricamente inaceptable. Y estamos dispuestos a jugar duro, hasta el punto de usar armas nucleares para obligarte a cambiar tu comportamiento. Si hacen eso, puede que no sea necesario usar armas nucleares, pero no hay que subestimar lo peligrosa que es esta situación. Y por cierto, una de las razones por las que es tan peligrosa es que la retórica en Occidente me parece una retórica insensata. No creo que Rusia sea una gran amenaza para Europa, punto y final. Pero en realidad, lo que yo piense no importa demasiado aquí. Lo que importa es lo que piensan los líderes europeos. Y creo que se puede argumentar que esos líderes se han convencido a sí mismos de que Rusia es como el regreso de la Unión Soviética, o incluso el regreso del Tercer Reich, y que nosotros en Occidente tenemos que hacer todo lo posible para disuadir a Rusia, a ese monstruo, y que si la disuasión falla, habría que derrotarlo en una guerra. Así es, en realidad, como están hablando las élites europeas. Y de nuevo, creo que hay buenos motivos para pensar que realmente creen en su propia retórica. Y si es así, y si escuchas lo que tú y yo estamos diciendo sobre la posición rusa, y juntas esas dos cosas, la situación empieza a ser realmente inquietante.
Y hay otro aspecto que quería comentar. Sé que estamos casi al final del tiempo. ¿Tienes unos minutos más para otra pregunta? Vale, Europa puede pensar eso, pueden decir que no, y que si los rusos representan esa amenaza, pues seguirán adelante. Quiero decir, ya están en ello. Dicen que van a reconstruir Europa, que van a llegar al 5% del PIB y todo eso. Pero eso está, no sé, una década de distancia. Doug McGregor, en el programa, ha explicado cuánto tiempo llevaría realmente reconstruir las fuerzas. Y cuando miras lo que tienen ahora mismo, cuentan con un número muy reducido de tropas. Hemos entregado tanto material a Ucrania durante estos años y luego también a Israel. Y ahora hemos agotado los nuestros en Ucrania. Nuestros principales sistemas de armas que has mencionado hace un momento, ya sean los JASSM, los Tomahawk, los interceptores THAAD o los PAC-3, están prácticamente al límite. Mientras tanto, Rusia, con su capacidad industrial de defensa a nivel convencional, lleva tiempo acumulando de todo. Deberíamos darnos cuenta de que ahora mismo no podemos hacerlo, y que incluso si quisiéramos, sabemos que no competir con Rusia en el terreno convencional. Seremos capaces de asumir eso y tomar una decisión racional, aunque sea desagradable. Bueno, creo que la gente entiende lo que estás diciendo. Y por cierto, quieres destacar que las bases industriales de Estados Unidos y de estos países europeos están en un estado tan lamentable que no podemos producir con rapidez el armamento necesario para construir un ejército realmente potente en países como Alemania o Francia, y así sucesivamente. Así que eso no va a ocurrir. Pero lo que está pasando aquí, Dani, es que los europeos están utilizando a los ucranianos para librar la batalla por ellos. Es una forma muy barata de hacer las cosas. Es una especie de pasarle la pelota a otro. En otras palabras, si eres europeo, lo que quieres es dejar a los rusos exhaustos. Si te crees esa historia que se han montado de que los rusos son la reencarnación de la Unión Soviética, que están listos para marchar de nuevo hacia Berlín, y que tú no puedes detenerlos por ti mismo, usas a los ucranianos para hacerlo. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Están utilizando a los ucranianos y les están dando las armas para atacar a Rusia. No fueron los propios europeos quienes invadieron Kursk en agosto de 2024. Fueron los ucranianos, con ayuda de Occidente. Y lo mismo ocurre con el ataque a las fuerzas de bombarderos. En cuanto a la guerra que se está librando ahora, esa guerra de drones cada vez más intensa contra la madre Rusia, son los ucranianos quienes están combatiendo. Ellos lanzan las armas, pero en gran parte son armas occidentales y dependen mucho de la inteligencia occidental. Así que estamos colaborando con los ucranianos, pero son ellos quienes hacen el trabajo sucio. Mientras tanto, los europeos se quedan al margen y se centran en reforzar sus fuerzas militares para una posible tercera guerra mundial, dejando que los ucranianos se ocupen de los rusos por ahora. Pero no podemos llegar a eso. Quiero decir, harían falta demasiados años, incluso si se lanzaran de lleno a una movilización industrial de guerra. No podríamos alcanzarlo en mucho tiempo. Pero esto es algo que podría ocurrir literalmente en cuestión de días, y parte de ello podría afectar directamente a Kiev. Así que déjame hacerte la última pregunta. Si te llamaran mañana por la tarde a Bruselas y te dijeran, mira, vamos a escuchar todo lo que tengas que decir, ¿qué recomendarías hacer ahora mismo, en este contexto que acabamos de describir, para evitar una escalada en el ámbito convencional y mucho menos en el nuclear, que pudiera aportar algo de estabilidad a la situación? ¿Cuál sería una política racional que podríamos adoptar ahora mismo? Bueno, yo creo que está muy claro lo que debería hacerse. Deberíamos dejar de ayudar a Ucrania en la guerra de drones contra Rusia. Y en todo caso, deberíamos presionar a los ucranianos para que pongan fin a esa guerra de drones y busquen algún tipo de acuerdo de paz con Rusia. Quiero decir, lo que está pasando aquí, volviendo a un punto que mencioné hace un momento, es que los europeos
están utilizando a los ucranianos para golpear a Rusia. Está bastante claro que las élites europeas están muy interesadas en derrotar a Rusia, en sacarla del grupo de las grandes potencias, en causarle un daño enorme, y no quieren hacerlo ellas mismas. Quieren que sean los ucranianos quienes lo hagan. Y si los ucranianos se desangran en el proceso, pues así sea. Así que esta guerra no está en el interés de Ucrania. Tú y yo hemos hablado de esto hasta la saciedad. Lo que le conviene a Ucrania es conseguir un acuerdo de paz ahora, el mejor trato posible. Los ucranianos no van a recuperar ese 20% del territorio que perdieron. No van a recuperar Crimea, no van a recuperar esas zonas del Donbass, de Zaporizhia y de Gerson que han perdido. Se han ido. Así que hay que cerrar el acuerdo ya, y deberíamos presionar a los ucranianos para que lo hagan. Y desde luego, deberíamos presionarlos para que dejen de atacar el territorio ruso con drones. Porque esto, si no tenemos cuidado, puede acabar en una catástrofe. Creo que lo que hay que hacer aquí, Dani, es bastante evidente, y lo ha sido desde hace ya un tiempo. Pero tú y yo, ya sabes, estamos predicando en el desierto cuando defendemos este argumento, porque casi nadie en el poder parece pensar que la solución a este conflicto, la que conviene a Europa y a Ucrania, sea poner fin a esta guerra. No es del interés de Ucrania seguir con esta guerra. Todo ese discurso que se oye sobre que Ucrania lucha por la democracia, que debemos seguir apoyándola, que tiene que resistir hasta el final, porque probablemente no será un final amargo, que al final derrotarán a los rusos. Es absurdo. No van a derrotar a los rusos al final. Y de hecho, como los rusos están dejando claro ahora, cuanto mejor le va a Ucrania frente a Rusia, y esto es lo que está pasando con los ataques con drones, más efectivos se están volviendo los ataques ucranianos. ¿Y cuál es la respuesta rusa? Escalar. Esto significa que cualquier cosa que haga Ucrania, ahora o en el futuro, para mejorar su situación, provocará que los rusos escalen aún más. Y por supuesto, los europeos y los ucranianos responderán con una contraescalada. Los rusos volverán a escalar, y así seguimos subiendo por la escalera de la escalada. ¿Dónde acaba todo esto? Nadie lo sabe. Pero se pueden imaginar escenarios que no terminan bien. Por eso, lo mejor que podríamos hacer, lo que yo diría a la gente en Bruselas, es poner fin a esta guerra. Pero una vez más, este es un argumento que tú y yo llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Y por alguna razón, la gente parece no entenderlo. Me da la sensación, John, de que ahora mismo estamos en una situación en la que muchas de estas personas que acabo de mencionar, Rutte, Starmer, Metz, Macron y otros, no son gente tonta. Y me imagino que incluso habrán llegado a las mismas conclusiones de las que tú y yo estamos hablando. Ellos pueden ver perfectamente lo que está pasando. Y sobre todo, si los misiles rusos empiezan a arrasar Ucrania, Kiev, de una forma que no se ha visto antes, podrían entender las segundas, terceras y cuartas consecuencias de lo que podría venir después. Y quizá querrían apartar el tema de la mesa, en la medida en que tú lo has descrito. Pero parece que están atrapados en una especie de trampa mental. Hemos construido toda nuestra carrera diciendo estas cosas, y si ahora damos marcha atrás, perderíamos nuestro poder o nuestra posición. Y entonces, sin pensarlo demasiado, podrían acabar entrando, al menos potencialmente, en una escalada nuclear, aun sabiendo que es lo peor que podrían hacer. ¿Has visto alguna vez algo así en la historia? Que sepan cuál es la decisión correcta, pero aún así se sientan impotentes y sigan adelante hacia el precipicio. Creo que este tipo de comportamiento se ve todo el tiempo. A menudo le digo a la gente que esto me recuerda a la guerra de Vietnam. De aquella guerra saqué unas cuantas lecciones. Como sabes, estuve en el ejército estadounidense desde 1965 hasta 1975, justo durante ese conflicto. Una de las lecciones que aprendí fue: no vuelvas jamás a meterte en lugares como Vietnam. Pero otra lección que aprendí en esos años es que es muy fácil entrar en esas guerras.
y casi imposible salir de ellas. Es algo realmente sorprendente. Y eso se vio en Vietnam. Y por cierto también se vio en Afganistán. Estaba bastante claro, ya en los primeros años de esa guerra, después de 4, 5, 6 años, que estábamos atrapados en un atolladero. No teníamos una estrategia para ganar la guerra. Tardamos 20 años en salir. 20 años en salir. Hablemos de la guerra de Irak. Probablemente seguiremos hablando de esto dentro de un año, de 2, incluso de 3. Cuando el presidente Trump fue a la guerra, el 28 de febrero, pensaba que iba a lograr una victoria rápida y decisiva, que iba a derribar al régimen, y que ahí acabaría todo, que todos íbamos a vivir felices para siempre. Pero cuando eso no ocurre, ¿verdad? Cuando eso no ocurre, acabas en una guerra prolongada, y salir de una guerra prolongada es extremadamente difícil. Y Ucrania es un ejemplo perfecto de ello. Ya sabes, volviendo a la guerra de Ucrania y a los orígenes de ese conflicto. Sabes, mucha gente dice que lo que hizo Putin fue invadir Ucrania con la intención de conquistar todo el país, y que si miras lo que hizo en los primeros días de la guerra, estaba decidido a tomar Kiev, y que una vez cayese Kiev, caería toda Ucrania. Sería como la caída de Francia en 1940. Bien, eso no es lo que estaba pasando aquí. Lo que Putin estaba haciendo era lanzar un ataque limitado contra Ucrania. El general Syrskyi dice que solo entró con 100.000 soldados, 100.000 tropas de combate. Yo uso la cifra de 190.000, que es el número más alto. Syrskyi dice 100.000, una fuerza pequeña. No intentó conquistar Kiev. No podría haber conquistado Kiev con 100.000 soldados. Y por supuesto, esos 100.000 estaban repartidos por toda la zona de Kiev. 5 es distinto, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Putin quería entrar, iniciar una guerra limitada para demostrar lo serio que iba, y después empezar negociaciones con los ucranianos. Y 2 o 3 días después de que comenzara la guerra, Putin envió un mensaje a Zelensky y le dijo, empecemos a negociar. Y eso fue lo que llevó, casi de inmediato, a las negociaciones que empezaron en Bielorrusia y luego pasaron a Estambul. Son las famosas negociaciones de Estambul, en marzo y principios de abril de 2022, ¿verdad? Y parecía que la estrategia de Putin iba a funcionar. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, Danny, es que era una estrategia con objetivos limitados. Putin no estaba interesado en conquistar toda Ucrania. Putin was not interested in conquering all of Ukraine. He was interested in invading and then using that. Él estaba interesado en invadir y luego usar esa invasión como una forma de llevar a Ucrania a negociar un acuerdo a través del proceso de Estambul. Y de hecho, estuvo muy cerca de conseguirlo, ¿verdad? Si Boris Johnson y los estadounidenses no le hubieran dicho a los ucranianos que se retiraran, quizá habríamos tenido un acuerdo y habríamos puesto fin a la guerra en ese momento. Pero el problema para Putin es que cuando lanzas una estrategia con objetivos limitados, no derrotas al otro bando de forma decisiva, ¿verdad? Y entonces estás en una guerra de la que es casi imposible salir. Y ahí está Putin, entrando ya en el 5º año de la guerra. Into the 5th year of the war. Man despotso. You see what happened here? Right? In a very important way. ¿Ves lo que ha pasado aquí? En cierto modo, Putin está en el mismo dilema en el que estuvimos nosotros en Vietnam y también en Afganistán, y creo que ahora en Irak. Ojalá me equivoque en ese último. Y él está en esa misma situación en Ucrania, ¿verdad? Si entras en una guerra pensando que puedes lograr una victoria rápida y decisiva y no alcanzas ese objetivo, entonces te metes en una guerra prolongada. Eso fue Irak. Pensamos en impacto y pavor, en una decapitación rápida, una victoria clara y decisiva. Ya conoces toda la historia. Eso no ocurrió. Y aquí estamos. En el caso de Putin, es un poco distinto, en el sentido de que él no esperaba ganar una victoria rápida y decisiva. Solo quería usar la fuerza para demostrar lo serio que estaba y para poner en marcha las negociaciones. Y lo consiguió. Estuvo cerca.
Pero estar cerca no es suficiente cuando se trata de una guerra. Y ahora está metido en una guerra prolongada, de la que, seamos sinceros, le está costando muchísimo salir. Y ahí es donde entramos tú y yo. Nosotros decimos que está clarísimo lo que hay que hacer, que deberíamos llegar a un acuerdo ya, pero nadie escucha. En el fondo, esa es otra forma de decir, es increíble lo difícil que es un sift una vez que ya estás dentro. Get out of a war once you're into it. Bueno, por desgracia, creo que lo vamos a descubrir, de un modo u otro. Justo ahora mismo, he recibido una nota de alguien que tiene cierta información sobre lo que piensan los rusos. Dice que ya es solo cuestión de tiempo hasta que llegue el primer golpe en Kiev, que esperan que fracase y que están listos para pasar a la segunda fase. Veremos si eso ocurre, y le pido a Dios que no sea así. Pero, como acabas de explicar con bastante lógica, probablemente sí vaya a pasar. Así que me preocupa mucho hacia dónde puede ir todo esto y cómo podríamos reaccionar. Pero estamos donde estamos, y te agradezco que hayas arrojado luz sobre ello. Muchas gracias. My pleasure. Samsung. Gresgaria to a future programa. Show. Siempre es un placer. Solo quiero recordar a la gente que, sobre todo ahora que están saliendo cosas nuevas, entren en mearsheimer.substack.com, porque estoy seguro de que él va a tener mucho que decir sobre lo que pueda ir apareciendo. Y por supuesto, nosotros también lo cubriremos si pasa algo importante. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. No olvidéis contárselo a vuestros amigos, a los que les gusta escuchar podcasts. Decidles que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista de podcasts. Ellos necesitan saber lo que vosotros sabéis. Pueden escucharlo donde ya consiguen sus podcasts. Solo tenéis que decírselo. Where they already get their podcast. You just got to tell them.